El misterio de las bodas del Cordero. Digo misterios, porque sabemos quién es el novio, pero no hay seguridad en la Escritura quién es la novia. Y esto es profundo, y esto es a nivel de universidad. Y yo se lo voy a dar a ti, con calma y despacio. Las Escrituras relatan que el novio es Cristo, pero la novia no. No lo habla. Habla en un termos y habla en otros termos. Nosotros lo vamos a estudiar. Eso es controversial, pero nosotros vamos a estudiar. Muchos teólogos hablan sobre el misterio de las bodas del Cordero, porque sabemos quién es el novio, el esposo, pero no hay seguridad en la Escritura de quién es la novia. Yo se lo voy a enseñar hoy. Abre tu Biblia en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa es la primera escritura del cual habla que la iglesia es la novia de Cristo. Pero espere un poco. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero no dice presentarla a sí mismo, pero no dice casarse con ella, dice presentarse a sí mismo. Vamos despacio. El novio es Cristo, porque son las bodas del Cordero, y el Cordero es Cristo. Y la Biblia dice en Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, Isaac en el monte Moriah no representa a Jesús. Isaac en el monte Moriah representa el pecador que debería morir. Jesús es representado allí por el cabritito o el carnero, que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Génesis 22:13. Y porque ese carnero fue muerto para salvar a Isaac, entonces el carnero representa a Cristo, no Isaac. El novio sí sabemos quién es, pero ¿quién es la novia? Eso es profundo. Y tal vez es la primera vez en tu vida que tendrás esta revelación. ¿Quién es realmente la novia? ¿Y cuáles son los invitados para las bodas? Porque quien es invitado no se casa. ¿Quién es el invitado para las bodas? Porque el que se casa no es invitado, invita. This is very deep. Profundo. El que se casa no es invitado, es el que invita. Y los invitados no se casan porque son invitados. Quien se casa es el novio con el novio. ¿Quiénes son los invitados para la cena? Porque una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la cena del Cordero. ¿Quién dará la cena? Los invitados y vendrán a comer la cena, no darán la cena. El que da cena en un casamiento, ¿quién es? El novio. Hay una diferencia entre invitados y novia. Eso es muy profundo. Debemos hacer una distinción entre vírgenes, entre novia, reina. Guarde esas tres palabras en su cabeza: virgen, novia y reina. Algunos teólogos de la tradición pentecostal lo han puesto los tres juntos, pero no es así en la Escritura. Algunos teólogos creen que la novia es la iglesia, basados en 2 Corintios 11:2, que ya hemos leído, que del costado herido de Adán Dios sacó la esposa para Adán. ¿No fue así? Que fue Eva. Que de igual manera el costado herido de Cristo, Dios sacó la esposa para él, del cual es la iglesia, porque su costado fue abierto.
Pero según nuestros teólogos, y como mayormente es aceptado la tradición pentecostal, la novia es la iglesia. Si la novia es la iglesia, ¿quién son los invitados? Cuando decimos bienaventurados los invitados al Cordero, usted dice, gloria a Dios, aleluya, yo soy invitado. Entonces tú no te vas a casar. Ajá. Mire bien. La novia es la iglesia, dicen ellos. Pero los invitados serán los santos del Antiguo Testamento y los ángeles. ¿Y dónde queda Israel en la Escritura? Santos, los ángeles, Israel y la iglesia. Uno de esos cuatro se casarán con él. Y la Biblia no dice con seguridad quién es. No lo dice. Mire bien. Vuelve conmigo en su mente y vuelve conmigo. Por favor, preste atención a mí. A mí. Hay muchas opiniones distintas sobre esto. Porque si nosotros somos los invitados, no podremos nos casar con Cristo. Porque los invitados no casan, son invitados. Porque los que son invitados no se casan. Y el que casa no es invitado. La novia invita. Entonces la novia no puede ser invitada. Si la novia invita y manda tarjetas de invitaciones, la novia no puede ser invitada. Y si la iglesia es entonces la novia, ¿cómo ella será invitada? Si ella es la que dará la fiesta. Porque los que son invitados no es la novia. La novia no puede ser invitada, sino es la que invita a su boda. La novia invita a su boda. Ella no es invitada. Una es las bodas, otra cosa es la cena de las bodas. Las bodas, dicen algunos teólogos, son de la iglesia y será en el cielo. Pero la cena de las bodas del Cordero es para Israel, que será invitado. Y será en la tierra, cuando él regrese con su iglesia, cuando Israel se convierta y termine la plenitud de los gentiles, entonces Israel será invitado a las bodas. ¿Por qué? Porque fue invitado primero, pero rechazó. Entonces Cristo invitó a ¿quién? La iglesia. Abre tu Biblia en Lucas 12:37. Con calma. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Si Cristo entonces se casará con la iglesia, el novio no sale para servir a los invitados, ¿no es así? El novio se sienta en la mesa de delante de todos y les sirven a él. La Biblia dice que Cristo servirá las mesas. Yo entraré y cenaré con él. ¿No dice así? Pero ¿quién es realmente la novia? ¿Israel? ¿Los santos del Antiguo Testamento? ¿Los ángeles? ¿Quién es la novia? Se dice misterio de las bodas del Cordero porque realmente es un misterio. Abra tu Biblia en Mateos 22, 1-10. Vamos a comparar algunas escrituras. 22. Hay algunos puntos de vista que se contradicen en el hecho de que la novia sea la iglesia, que nosotros seremos solamente los invitados, pero que la novia es alguien más. Mateos 22, 1-10. Vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a la boda a su hijo, rey, el Padre, Hijo, Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Convidados, no para casarse, convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Cuando dice todo está dispuesto es porque la novia ya está aparejada, ¿no es así? No se puede mandar tarjetas de invitación si no hay novia, a no ser que usted tenga una fe sobrenatural. Usted manda la invitación primero y después Dios le suple la novia.
venid a las bodas, porque todo ya está aparejado. Cuando alguien va a invitar a la novia, está el novio y la novia que invita. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, destruyó a los que estaban dispuestos para invitar a venir a la boda. Él los destruyó, mira bien, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vino allí un hombre que no estaba vestido de boda, quiere decir, no tenía la tarjeta de invitación, no era convertido, no había recibido a Cristo. Mira bien. Y le dijo: amigo. No le dice esposa mía, él fue convidado, él dijo amigo, porque fue convidado, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y atadle en las tinieblas, y ahí habrá lloro y crujir de dientes. Mira bien, vuelve conmigo a la escritura. Tenga en su mente esas palabras que yo se lo voy a decir. Vamos a considerar esas palabras. Primero dice que el rey mandó llamar a los invitados para la cena de las bodas. Llamar a los invitados para la cena de las bodas, no para casarse con el novio, pero para invitar. Que fueron llamados y no quisieron venir. Eso háblanos que fueron invitados solamente. Porque quien no quiere, ¿quién es que no quiere venir a su propia boda cuando tiene que casarse? A una persona que se va a casar no se la invita, ella invita. ¿Y quién es que no va a querer venir en su propia boda? Venid a las bodas. A una novia no se necesita decir venid a las bodas, sino a los invitados, porque es la novia que invita. Dice el rey: destruyó a los invitados. Si los invitados es la iglesia que se va a casar, ¿quién podrá destruir a la novia en el día de su boda y regocijo? Dice que los llamados no eran dignos de venir. Si los llamados es la iglesia que es la novia, ¿cuál novia que no es digna de su esposo? ¿Y cuál es la novia que no es digna de casarse? Dice que los llamados no eran dignos para venir. Si no eran dignos, no eran salvos. Salid y llamad a cuantos hallareis. No se puede traer una otra novia a no ser aquella que ya fue anteriormente escogida y designada por el novio. Además, si algunos invitados no vienen a la boda, de cualquier manera la boda se realizará. Pero si la novia no viene, no hay boda. Salid y llamad cuantos hallareis. No se refiere a la novia, pero se refiere a los invitados a la boda. Abra tu Biblia en Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Quién es forzado a ir a una boda? Nadie. Usted va a una boda si usted tiene tiempo, si usted tiene condiciones para llevar un regalo, y si usted es invitado con libre y espontánea voluntad por los novios para ser parte de la alegría de ellos. Pero ¿quién será forzado a entrar en una boda? ¿Y quién es forzado a casarse? Nadie. Nadie. En esos primeros invitados es claro que el primer invitado fue Israel, pero rehusó venir. Juan 1:11 dice: y vino para los que eran suyos, Israel, pero los suyos no le recibieron. Mateos 15:24, con la cananea, ella lloró y se echó a los pies de Jesús. Jesús la miró y dijo: no he venido sino a la casa perdida de Israel. Él vino para Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces Israel fueron los primeros invitados, y por el endurecimiento de Israel, la iglesia entonces tuvo la oportunidad para convertirse.
Porque la Biblia dice, los últimos serán los primeros. Los últimos que fueron invitados a la iglesia será primero, se verá con Cristo. Los primeros, Israel, serán los últimos porque no recibió la invitación. Romanos 11, 16 a 32 dice, ¿por qué te glorías si fueses injertado en la olivera verdadera? ¿Quién es la olivera verdadera? Israel. Nosotros fuimos injertados porque por el endurecimiento de Israel, entonces la iglesia tuvo la oportunidad de ser salva. Y era plan de Dios. Después que Israel fue invitado y rechazó, Dios invitó a los gentiles, del cual es hoy la iglesia del Señor. Invitó a los gentiles, no para casarse con el novio, pero para participar como invitada a la cena del Cordero. Apocalipsis 19, 5 a 9. Profundo, ¿eh? Profundo y sencillo. 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa preparado. Su esposa, no dice su iglesia, dice su esposa. Su esposa. Y a ella se ha concedido que se vista de oro fino a ella, por ser Israel. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos. ¿La iglesia o los santos del Antiguo Testamento? Juan 15:15 dijo, no os tengo llamado siervos, os tengo llamado amigos. Él no dijo, os tengo llamado esposa, os tengo llamado amigos, invitados. Amigos. Juan 3:29. Vamos a leer esa escritura. Juan capítulo 3 y versículo 29. 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado, le oye, el amigo. No os tengo llamado siervos, tengo llamado amigos. Entonces no le llamó esposa, le llamó amigos. Dice que el amigo no se casa, sino que es invitado a las bodas. Pero quien se casa es el esposo con la esposa. Salmo 45, 14, 15 dice que las vírgenes no son la novia, pero sí son los acompañantes en la boda, las parejas, las doncellas. No es la que se casará. Abre tu Biblia en Cantares 6, 8, 9. Cantares 6, 8, 9 dice que 60 son las reinas, 80 las concubinas y muchas son las doncellas, las vírgenes, pero una es la escogida. Pero ¿quién será la novia realmente? Cantares capítulo 6 y el versículo 8. Cantares 6, 8. Mira bien. 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida, de la que dio luz. Las vieron las doncellas, las vírgenes, y la llamaron bienaventurada. Pablo dice que la iglesia presentada como una virgen pura a Cristo. Mira bien. Oseas capítulo 2 y versículo 16, 19 y 20 dice, yo Jehová en aquel día me casaré con Israel. Israel. Oseas capítulo 2 y el versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Israel, que quiere decir Israel. Israel significa mi esposo, Israel. Y nunca más me llamarás Baal. ¿Quién adoraba a Baal? Israel. Versículo 19. Y te despojaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, verdad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel día yo me casaré con Israel. Casaré con Israel. Israel. Cantares capítulo 6 y el versículo 10. Cantares capítulo 6 y el versículo 10. Mire bien eso. Mire bien.
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos en orden? Los ejércitos en orden, las tribus de Israel. Capítulo 3 y el versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como la columna de humo, samuada de mirra y de incienso y todo polvo aromático? Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en su amado? Recostada en su amado, en su esposo. Mira bien. Israel subió del desierto recostada en su amado. Apocalipsis 12:1-6 dice que la gran mujer, vamos a leer, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. La mujer es la iglesia. El versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí se sostenga por 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, durante la gran tribulación. De acuerdo entonces, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Entonces Apocalipsis 12:17, la descendencia está de acuerdo a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu descendencia de ella y de la serpiente. Ella te hará el calcañar y tú le destruirás la cabeza. Entonces Cristo nació de la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob y David. Las 12 tribus de Israel, las 12 estrellas. Además, Jesucristo, siendo judío, no puede casarse con un gentil. Tiene que ser con Israel, o la iglesia, o los santos, o los ángeles, porque es judío. Y ningún judío se casa con gentil. Apocalipsis 21:2 dice que descendió del cielo la nueva Jerusalén, ataviada y dispuesta para su marido. Quiere decir que la nueva Jerusalén podrá ser también la novia del Cordero. Apocalipsis 21:9. Lea para que usted vea. 21:9. 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de plagas postreras y habló conmigo y dice: ven acá y yo te mostraré la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. La quinta opción por ser la nueva Jerusalén. Nosotros fuimos enseñados que era la iglesia, pero la Biblia no dice eso. Por ser 5 candidatos para casarse. Profundo, ¿eh? Ven y yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me mostró la nueva Jerusalén que descendió para ser desposada por su marido. ¿Quién será entonces la esposa del Cordero? ¿Será la iglesia? 2 Corintios 11:2. ¿Será Israel? Oseas 2:16-19. ¿Será la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2, 9 y 10. ¿Quién es la esposa? ¿Y quién serán los invitados? Porque los invitados no pueden ser la esposa. ¿Quién son los invitados? Los santos del Antiguo Testamento, Mateos 8:11. Y vendrá del oriente y se sentarán en las tribus, Abraham, Isaac y Jacob. Los invitados. Hebreos 11:13-16 dice que los santos del Antiguo Testamento miraban la ciudad celestial para vivir con Cristo. ¿Será que los ángeles serán los invitados? 1 Timoteo 5:21 dijo Pablo: a sus ángeles escogidos. ¿O será nosotros la iglesia que nos casaremos con Él? ¿Quién usted cree? ¿La iglesia? ¿Israel? ¿La nueva Jerusalén? ¿Los santos o los ángeles? Vámonos a poner en pie, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo que importa es que tú eres salvo y que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, y que tú subirás para arriba y estarás en el tribunal de Cristo para recibir los galardones. Quien se case o quien deje de casarse, lo importa es que subiremos con Él. Lo que importa es si nos casemos está bien, si somos invitados también está bien. Si Él se casará con Israel, está bien. Si Él se casará con la nueva Jerusalén, está bien. Si los invitados son los santos del Antiguo Testamento, los ángeles o nosotros, está bien. Lo que importa es que subiremos con Él y estaremos con Él. Yes.
y estaremos para siempre con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos honra, gloria y alabanza, porque sabemos que tu palabra es profunda y nadie puede tener la última palabra sino tú, Cristo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des sabiduría y discernimiento para cada día aprendernos las escrituras profundas y al mismo tiempo sencillas. Padre, te agradecemos por esa 11ª conferencia y te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Cristo.